Bien, Shabbat Shalom con los que se acaban de unir. Estamos en la tercera porción de Deuteronomio. Esta porción se llama Ekef, significa huella. Está ubicada en el capítulo 7, versículo 12 y se extiende hasta el capítulo 11, versículo 25. Hoy es 8 de agosto del 2020 y 18 de Av de 5780, ¿sí? En el calendario hebreo. Como siempre, decirles que aquí se topan a veces el inicio de los capítulos o algunos versículos y se nos va todo el tiempo. Por lo tanto, la recomendación, como siempre, es que en sus casas puedan extenderse en la lectura y así puedan tomar todo el contexto. Dicho esto, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos la clase anterior con algunas preguntas. Decíamos que Moisés fue hecho partícipe de la gracia. ¿Alguien puede recordar por qué? A pesar de que no entró, ¿por qué fue hecho partícipe de la gracia? La situación era que Moisés le pide al Señor que le permita pasar a la tierra prometida, la tierra por la cual había transitado en el desierto 40 años. Y pues Dios le concede algo mucho más maravilloso, algo que se extiende mucho más allá de cualquier buena intención. Y Carlitos, porque le permitió ver la Jerusalén celestial. gracias, Andrita. Exacto. Esa es la respuesta. Y eso se une con la segunda pregunta. ¿Por qué le pide ver el Lebanón? En nuestras traducciones conocido como Líbano? ¿Qué era el Lebanón? El altar del sacrificio. Correcto. Entonces Moisés no le estaba pidiendo el aspecto geográfico, le estaba pidiendo ver dónde iba a estar ubicada su presencia. De modo que Dios le dice, sube al monte y levanta tus ojos. Y mírame a mí. Recordemos ahí que no decía que Dios se enojó, sino que se cruzó. El momento de Dios ponerse al frente de Moisés de manera ilustrativa, pues termina viendo el final de la obra, el fin del proyecto. Y en eso Moisés halla descanso, en que la recompensa no es terrenal, sino que hay algo más, una ciudad no hecha por manos, cuyo arquitecto y fundador es Dios, como decía en Hebreos 11, que murieron muchos sin haber recibido lo prometido, sino que lo confesaron, lo vieron y lo saludaron desde lejos. Bien, ¿y qué era la gracia? ¿Qué dijimos que era la gracia? Es lo que Dios nos permite, nos facilita y nos concede para la vida. Así es. Decíamos que aparte de ser un regalo inmerecido, y la gracia es el medio por el cual nosotros dejamos de poner la vista en las cosas de este mundo y podemos levantar el rostro y nuestro anhelo es la Jerusalén celestial, por gracia. Y que esa gracia no significa que todo va a ser cumplido, todo va a ser concedido, que todas las puertas se van a abrir, sino también significa que a veces las cosas no van a salir como planeamos, pero con un objetivo mayor. En el caso de Moisés, él quería entrar a la tierra prometida, física, y dice, fui hecho partícipe de la gracia, porque yo pensaba o yo tenía mi meta aquí en la tierra, y a través de la gracia puedo entender que me espera algo todavía mejor. Bien, analizamos también brevísimo y de manera sencilla que Josué y Jesús son el mismo nombre, Yehoshua, provienen de un mismo nombre. Y esto nos hacía ver algo importante, que Yehoshua en aquel momento histórico era el encargado de hacer entrar al pueblo a la tierra prometida.
pero tenía una visión, o tiene una visión escatológica, de que el mismo Yahushua, pero aquel que es nuestro Mesías, va a ser quien nos dé paso finalmente cuando venga por nosotros a la Jerusalén celestial, cuando seamos hechos a su semejanza, cuando seamos satisfechos de justicia, cuando todas las cosas lleguen a su término, cuando las cosas movibles se terminen. Yehoshua, como lo hizo antes en el desierto, a manera de maqueta, a manera de sombra, lo volverá a hacer, pero a nivel mucho más amplio. Bien, analizábamos otro punto y decíamos que no se puede vivir solo de promesas o solo de procedimientos. Ambos tenían que estar perfectamente equilibrados. No es que porque descanso en la promesa ya no tengo que cumplir nada, tengo que despreocuparme de todo y puedo vivir mi vida como más quiero. Y tampoco se puede caer en el hecho de creerme justo porque ya cumplo con todos los procedimientos y pensar que es mi conducta, mi buen actuar, mi buen parecer, el que me ha hecho ganarme las cosas. Entonces pareciera que eso está muy claro, pero el reto de la práctica a veces como que nos olvidamos o nos confundimos. Y analizábamos un versículo de por qué buscamos a Dios. En nuestras traducciones estaba, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Entonces ponía una condición, una situación de que Dios solo va a poder ser hallado por nosotros cuando le busquemos de todo corazón. Así sugiere nuestra traducción. Entonces la pregunta es, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Estaba bien ese versículo? ¿O qué implicaba? ¿Alguien me ayuda? Bien, buscamos a Dios porque Él nos buscó primero, porque Él nos tomó primero, porque Él dijo que después de levantarse de los muertos nos iba a traer a sí mismo. Entonces, lo que decía ese versículo es que cuando estemos dispersos le vamos a buscar a Dios, le vamos a hallar porque Él primero ya llamó a nuestro corazón. Y ante ese llamado nosotros respondemos. Ante ese llamado nosotros empezamos a andar en la senda. No al revés. No nos enrumbamos solos. No volteamos a ver al cielo por iniciativa propia, sino siempre tener en mente que ha sido Dios el que nos llamó. Bien. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy, ¿qué se va a centrar el tema? La altivez de corazón y cómo esa altivez convierte en defecto el guardar el mandamiento. ¿Cómo ese orgullo convierte el guardar el mandamiento en mi propia perdición? Puede suceder. A ver, aquí algo pasó. Se rayó la pantalla. Eso es. Ya, bien. Entonces, eso vamos a estar viendo el día de hoy. Un momento, paso a la siguiente diapositiva. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver Deuteronomio 7, versículo 12. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Y alguien que nos ayude con la lectura, por favor. Amén. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Adonai guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Listo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Y qué sugiere la traducción? Que producto de mi buena de mi buena actuación, de mi buena conducta, producto de que he hecho las cosas justamente,
En respuesta a eso, Dios va a guardar el pacto y la misericordia que juró a mis padres, para completar el versículo. ¿Será así? ¿Será que el actuar divino se sujeta al proceder humano, como nos sugiere la traducción? Nuevamente, el traductor no tiene el más mínimo cuidado en levantar una doctrina en pos de las obras. No tiene el cuidado en si esto va a generar una incongruencia o no. Pero aquí nos dice esto, que yo por ser buena persona, por caminar íntegramente, me he ganado que Dios guarde el pacto. Funcionará así. Y no falta el mensaje que se acompaña de ese versículo que dice, no te dejaremos hasta que nos bendigas o lucha por tu bendición. ¿Se acuerdan que vimos en la batalla de Jacob contra la potestad cómo luchábamos por nuestra bendición? Y decíamos que no hay forma de luchar porque no depende de mis méritos. No importa cuánto me esfuerce, el ser bendecido por Dios no va a venir en pos de lo que yo haga o diga, sino porque Él estableció un pacto. No como sugiere este versículo que está planteando al revés, la doctrina de obras. Entonces, no funciona así como lo sugiere la traducción. Dios es el que pone la fuerza, el querer y el hacer, porque se mantiene la premisa que está en Romanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y segundo, nuestro caminar, cumplir el debido proceso de guardar los mandamientos, no está sujeto a ninguna retribución, ni Dios está obligado a darnos algo. Es como tienen que ser las cosas. Y nosotros no podemos estar como esos niñitos que hacen un favor y extienden la mano enseguida para ver qué les dan a cambio. No tenemos que ir tras del beneficio, sino tras Dios. Y a esta libertad es la que nos llamó nuestro Padre. ¿Qué es la libertad? Un concepto bien chévere que escuché es que la libertad es poder hacer lo que sé que está bien, poder hacerlo. Muchas veces solo sabemos que está bien y terminamos siendo o volvemos esclavos de nuestras actitudes. Pero la libertad a la que nos llamó Dios después de sacarnos de Egipto es aquella que nos hizo competentes para practicar el bien, para anunciar sus virtudes. Entonces, repito, versículo 12 sugiere que por yo tener buena conducta delante de Dios, el Señor mantiene su pacto. Si fuera de otra manera, Dios se vería obligado a invalidarlo. Eso sugiere la traducción. Entonces vamos a ver cómo quedaría de mejor manera. Recordemos que cada parashá o cada porción tiene su nombre de la primera palabra que aparece en el versículo. Esta se llamaba Ekev y significaba huella. Sin embargo, en el primer versículo no tenemos nada parecido. Entonces, ¿cómo debería leerse de mejor manera el versículo 12? Y será, dos puntos, huella de que escuchan los debidos procesos, los guardan y los ponen por obra, que Hashem guarde el pacto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la evidencia de que nosotros estamos volviendo los ojos a Él, que la señal, como pueden ver en la imagen, una huella es la señal de que alguien pasó por ahí. La señal de que Dios está guardando el pacto es que nosotros ahora podemos ya no caminar como los gentiles, sino que estamos en la competencia de guardar mandamientos. Esa es la huella de que el Señor está manteniendo su pacto. Y ahí sí concuerda el versículo 12 con toda la escritura. Y vamos a ver lo que nos dice Malaquías 3, capítulo 6. Si andamos en el bien, si andamos en su luz, es en virtud de que se está cumpliendo el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Se acuerdan cuál pacto? Decíamos que hay un pacto
que engloba todo. ¿Recuerdan cuál era? Aquel que decía, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué implica ser su pueblo? Andar en sus mandamientos. ¿Qué implica ser su pueblo? Ser santos como Él es santo. Y esto, como lo hablamos en su momento, son promesas que Él va a cumplir y que nos está dando competencia a través de su poder de la santidad para que lo que era imposible para los hombres ahora ha sido posibilitado por cuanto Dios está en medio de nosotros. Bien, ¿qué nos dice en Malaquías 3, versículo 6? Porque yo, Hashem, no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Esta es la única verdad. El Señor, por amor a su nombre, por amor a lo que Él representa, porque no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por Él mismo, porque Él se puso como garante por esta situación, es que no hemos terminado de ser como Sodoma y Gomorra. Si no hubiese guardado un remanente, si no hubiese salvado una porción de todo lo que se echó a perder, ya hubiésemos sido consumidos. Y esto, como le digo antes, no es de a gratis, sino por una promesa. Romanos 10, versículo 17, por favor. Y alguien que nos ayude con la lectura. Romanos 10, versículo 17. Amén. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya. Entonces, ¿cuál es el método de que nosotros empecemos a exhibir fidelidad? De acuerdo a este versículo. Es porque nosotros empecemos a escuchar. Pero este escuchar es por la palabra de Dios. Y aquí se entiende, palabra entiéndase promesa. Entonces, así que la fidelidad es por el oír. Y el oír por la promesa de Dios. Entonces nosotros, pues que por leernos toda la Biblia un día o por escucharnos, no sé, 5 audios en un día, nos hacemos más justos. De nada serviría si el Señor no estuviera edificando esa casa. De nada serviría si el Señor no hubiera prometido circuncidar nuestros oídos. De nada serviría si el Señor no hubiera prometido poner la ley en nuestro corazón. De modo que no es cuánto escuchemos, sino cuánto el Señor permita que ingrese en nuestro corazón. No soy mejor por oír 24 horas al día en la palabra, porque si el Señor no está ahí, si he perdido el horizonte, estoy pasando el tiempo en vano. ¿Sí? Entonces, vamos a ver Deuteronomio 9, capítulo 4 al 5, a ver qué nos dice. Deuteronomio 9, versículo 4 al 5. No pienses en tu corazón, cuando Hashem tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Hashem a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones, Hashem las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, el Hashem tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra, nuevamente la palabra, que Hashem juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando entres a poseer la tierra, le dice aquí al pueblo y a nosotros, cuando empieces a andar, que no se te olvide por qué llegaste. No te estoy premiando por los méritos que hiciste. No te estoy enalteciendo porque fuiste mejor que los demás pueblos.
Al contrario, el Señor dice que fuimos de lo peor del mundo, lo vil y menospreciado. De allí salimos. Entonces no pienses que fue por tu justicia. No te vayas a marear con el éxito, con la tranquilidad y el shalom que el Señor nos da. No vayas a pensar que ahora que alcanzaste cierto nivel de justicia, te has estado ganando tus bendiciones. No. Primero, que las cosas se hacen así porque siempre debiste hacerlo, dice el Señor. El comportamiento que has empezado a exhibir es el que siempre debiste tener. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es el orgullo? ¿Cuál es la altivez? Y esto en virtud de dos cosas. Por la impiedad de aquellos que están poseyendo la tierra, y segundo, porque hice una promesa a tus padres. Les di una palabra. Y dice en el último, el versículo 5, para confirmar. Bien, en vez de confirmar, la palabra que aparece ahí es levantar. Para levantar la palabra dicha a nuestros padres. Este levantar tiene sentido de evidenciarle, de materializarle, de que quede expuesto a ojos de todos. Entonces, ¿por qué lo hace? En virtud de que Él prometió. Y en virtud de esa promesa, ahora ellos están siendo beneficiarios de un pacto. Beneficiarios, no partícipes, no desarrolladores directos, sino han sido benditos en la simiente de Abraham, al igual que nosotros. Esa es la situación. Y vamos a abrir 1 Corintios 4:7. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La situación que venimos hablando. ¿Quién te distingue? ¿Se acuerdan que distingue? Era el sinónimo de santificar. Cuando decíamos que somos santificados, somos distinguidos. Entonces aquí Pablo evoca esa situación. Recuerden, hermanos corintios, ¿quién fue el que los distinguió? ¿Qué tienen? ¿Qué de todo lo que han recibido de conocimiento, de shalom, de bienes materiales, no lo han recibido de Dios? Y si ha sido así, ¿por qué se están gloriando como que si hubiese provenido de ustedes? ¿Por qué están diciendo por mi justicia o por la rectitud de mi corazón, que es lo que denuncia Deuteronomio 9? No puede suceder así. Y entonces vamos a seguir viendo qué sucede con esta altivez que empieza a transformar los mandamientos, ya no en nuestra vida, sino en nuestra perdición. Ya vamos a ver por qué. Vamos al versículo 8, al capítulo 8, desde el versículo 12. Y alguien que nos ayude con la lectura también, por favor. Hasta el versículo 14. Amén. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no sea que en algún punto de tu vida, de tu caminar, porque yo lo permití, empieces a prosperar y producto de alcanzar ese estatus material anhelado por muchos, no sea que por esa situación se enorgullezca tu corazón y producto del orgullo empieces a olvidar al Señor.
Les voy a leer lo que dice en Proverbios 16-18 rápidamente. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Entonces, antes de que seamos destruidos, antes de que seamos quebrantados, tengamos mucha precaución en que en los momentos de mayor bienestar, vamos a decirlo, material y espiritual, no nos olvidemos por qué estamos ahí. Versículo 15. Bueno, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, humillándote y refinándote, para a la postre hacerte bien. Entonces vamos a hacer una pausa en el versículo 16. A pesar de la situación tan calamitosa a ojos humanos de que pasó el pueblo de Israel en el desierto, situaciones que nadie más hubiera podido sobrevivir, tuvieron un propósito que se enfoca en dos caras. La primera fue humillación a su corazón, porque venían altivos. A pesar de ser esclavos, se les había pegado la altivez de Egipto en el corazón. Así de rapidito. Y producto de esa altivez, de la esclavitud, porque eso hace el pecado, ¿no? Hacernos sentir poderosos en nuestros errores. Aferrarnos a lo que estamos viendo como fortaleza para levantar un estandarte en el error. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Primero, una humillación. Después de la humillación, viene la refinación. Y eso va a doler en mayor o en menor manera, dependiendo de qué tanto esté de moler el grano. Pues mientras más altivez, más vueltas en la moledora, hasta que quedemos hecho polvo, para que después, posteriormente, nosotros reconozcamos que fue para nuestro bien. Y vamos a leer el Salmo 119, versículo 71. La evidencia de que el proceso de humillación y refinación ha sido exitoso es este versículo. Si lo tenemos, pues alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu estatus. Gracias, amiga. Entonces, esa es la evidencia de que el proceso ha sido exitoso. Cuando convertimos aquella humillación, aquella situación adversa en nuestra vida en alabanza. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda, dice ahí, tus promesas, para que recuerde en virtud de qué me levantaste. Bueno me es haber sido humillado. Y por allá en Isaías 12 también dice, cantaré por cuanto te enojaste contra mí. Agradecemos haber pasado por esa moledora, porque sin ella reconocemos que hubiéramos muerto en nuestra altivez. ¿Sí? Ahora dependerá de nosotros, de cierta manera, cuántas veces querramos volver a aquel molino, cuántas veces busquemos ser humillados. ¿Sí? Bien, dicho esto, volvemos a Deuteronomio 8, versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, humillándote y refinándote, para la postre
hacerte bien. 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, recuérdate de Hashem tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Hashem tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto morirán. Como los gentiles que el Señor destruirá delante de ustedes, así perecerán, por cuanto no han atendido la voz del Señor su Dios. Entonces, versículo 14 nos dice, recuerda. Hay una diferencia importante entre acordarse y recordar. El acordarse proviene de un pensamiento coincidencial casi, algo que se me cruza por la mente de vez en cuando. Acuérdate, me acordé cuando me pasó por la mente, cuando no tenía nada que hacer, me acordé. Pero el recordar es una actitud que proviene de estar pensando día tras día. Por ejemplo, dice en el mandamiento sobre el día del reposo, recuerda el día de reposo para distinguirlo. No que te acuerdes faltando 10 minutos para las 6 del viernes, sino que lo recuerdes desde el sábado en la tarde hasta el siguiente viernes, planificando actividades, viendo cómo puedo dedicarme ese día completamente al Señor, no dándole lo que me sobra, cuando me acuerde, y si me acuerdo bien, lo que buenamente avance, recordando día tras día que hay un día a la semana que al Señor le agrada que me dedique 100% a Él. Uno en especial, recuerda, y aquí es la misma situación, versículo, estamos en el 17, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí hay una situación. La palabra riqueza no está hablando de bienes materiales, como bien lo sugiere o tenemos a la mano, sino la palabra que aparece ahí habla más bien de las proezas que hace un ejército. Entonces, está diciendo, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas conquistas. Conquistar estos montes en mi vida que antes parecían imposibles, no ha sido por mi justicia, sino recuerda del Señor tu Dios, porque Él te da poder para hacer las proezas, a fin de confirmar su pacto. Entonces, eso tiene que estar claro, hermanos. Avanzamos. Seguimos. Ahora vamos a volver al capítulo 7 para hacer un poco más de énfasis en qué hay que recordar, en cómo vamos a evitar que la altivez y el orgullo se apoderen de nuestro buen andar. 7, versículo 18. Antes de eso vamos a hacer una parada vamos a leer desde el 13. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Qué puede suceder con este versículo? Se puede levantar la doctrina de la prosperidad. Nada más hay que olvidar un detalle. Estos beneficios no están dados para la tierra, no están dados para el transitar terrenal. Enhorabuena si el Señor permite que esto suceda en nuestra vida, pero no puede ser nuestro deseo diario. No podemos estar esperando el beneficio para sentirnos en paz con Dios, como dije anteriormente. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre. Hay muchos hermanos que por cualquier situación no tienen la capacidad de tener hijos. ¿Qué quiere decir? Que está en maldición, que Dios no está con ellos. Es producto del transitar del mundo. Por la contaminación
biológica que tiene la creación, pues hay ciertos defectos. Pero si no lo percibimos aquí en este mundo, la promesa está en la tierra que juró a nuestros padres. Recordemos que la tierra prometida es una imagen, una maqueta, una sombra de lo que significa entrar a la Jerusalén celestial. Entonces, si no percibimos esta abundancia mientras peregrinamos por aquí, no tenemos por qué sentirnos juzgados. Ejemplo de esto, el apóstol Pablo. Hubo momentos donde pasó extrema pobreza, donde casi muere ahogado, donde fue azotado. Y no es que andaba en pecado oculto, o estaba en maldición, desconectado de Dios. Tenía ceguera. Y lo que hacía con el diezmo no era enriquecerse él mismo, sino siempre a la viuda, al desamparado, al extranjero. Porque él tenía en cuenta que la recompensa no era aquí. Entonces lo mismo sucede. Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Sigue habiendo enfermedades aquí? Sí. Y no significa necesariamente que estemos errando, sino que es producto del transitar del mundo. Versículo 16. Y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estos gentiles son mucho más poderosos que yo, ¿cómo los podré exterminar? Aquí va, versículo 18. No tengas temor de ellos. Recuerda bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las manos y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con el que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia temieres. Entonces aquí nos vamos a detener un momento. Nos está recordando el Padre, recuerda lo que sucedió en Egipto. Recuerda que no fuiste tú. Recuerda que fue mi mano poderosa. ¿Por qué pone tanto énfasis? Y este capítulo menciona varias veces la palabra recuerda. Porque podemos estar guardando mandamientos, podemos estar andando en los correctos procedimientos y al mismo tiempo podemos estar olvidándonos de Dios. Podemos decir en nuestro corazón que ahora que hemos alcanzado cierto grado de justicia, ahora que hemos vencido tal o cual debilidad, ahora que hemos empezado a guardar Shabbat, o ahora que entendemos mejor la Torá, puede suceder que nos confundamos y empecemos a pensar que ahora sí nos estamos ganando las bendiciones. Esto no es que lo vamos a decir abiertamente, sino que va a ser una semillita de desconfianza y de confusión que se va a albergar en el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿puedo estar guardando mandamientos? Sí. Y al mismo tiempo, ¿puedo estar olvidándome de Dios? También. ¿Tenemos que irnos lejos para ver este ejemplo? No. ¿Qué pasó con nuestros hermanos de Judá? Se ocuparon tanto de la minuciosidad del diezmo, perfectos, intachables, que se olvidaron para qué era. Misericordia quiero y no juicio. Convirtieron al principio del diezmo en un instrumento para oprimir al pobre, al desamparado. ¿Para quiénes era? Para quienes se creó más bien el principio. Y lo mismo con el día de reposo. Invalidaron el mandamiento por pensar que el juicio se sobreponía al amor. Y Yeshua, nuestro maestro, siempre le reprendía por eso. Entonces, ¿qué es? Es necesario hacer esto, lo que ustedes hacen, sin dejar de hacer aquello. Es necesario que no perdamos el horizonte de por qué estamos haciendo. No para parecernos más justos delante de nuestros hermanos, sino para agradar a Dios. Pareciera que está muy claro, pero el rato de la practicidad estamos confundidos
y pensamos que es por nuestra rectitud de corazón, ¿sí? Y hay ciertos videos. Dice, ¿por qué los judíos tienen dinero? ¿Por qué son exitosos en sus negocios? ¿Por qué los judíos a todo lado que van son exitosos en lo que emprenden? Dice, porque guardan los mandamientos. ¿Está correcto eso? ¿Qué nos está diciendo ese enunciado? Que la retribución de guardar los mandamientos es tener una vida llena de dinero. De modo que ya no estamos yendo tras Dios, sino tras la complacencia por un beneficio. Y para eso no están los mandamientos. Para eso no ha puesto Dios la palabra. No ha puesto Dios la palabra para que estemos estirando la mano en la oración y sacándole en cara lo que hemos cumplido, sino más bien para parecernos a Él. Ese es el objetivo, punto. Cualquier cosa más que sea necesaria será añadida. Pero nuestra misión es buscar el reino de los cielos y su justicia. No más, no menos. Lo que llegue en buena hora y lo que falte también. Ese es el objetivo, no al revés. No dice buscar las añadiduras y el reino de los cielos llegará en algún momento. El objetivo no puede ser las riquezas, ni los beneficios, ni estar persiguiendo a Dios por la bendición, sino solo seguirle por lo que Él es y listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo también? Recuerda que es por Dios y un pacto que saliste de Egipto. Tú venías sirviendo a las tinieblas y no vayas a pensar que ahora que ya has cruzado el desierto y que ya llegas a la tierra prometida, estás listo para defenderte tú solo. No te vayas a confundir. Seguimos. Versículo 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con el que el Señor tu Dios te sacó. Así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos cuya presencia tú temieres. Versículo 20. También enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. Aquí los sabios comentaristas de la lengua hebrea que han estudiado por años y por años han llegado a la conclusión de que la palabra avispas no evoca ese significado. ¿Por qué no hace tanto sentido? ¿Cómo va a llegar una avispa a los que se han escondido? Los que se han escondido, pues se esconden, cierran bien la puerta de donde estén y la avispa no les llegaría. ¿Qué sugieren estos sabios lingüistas y comentaristas de la palabra? Que esta palabra que aparece aquí, sirá, que tradujeron como avispas, es una derivación de la palabra tzarahat, aquella que vimos que se manifestaba por algún desorden o incompatibilidad espiritual. Entonces, que podía ser lepra o podía ser otra enfermedad con manifestaciones similares. Entonces, ahí sí hace más sentido que una enfermedad de esta magnitud pueda llegar a los que se esconden del Señor. Hace más sentido esa pequeña anotación. Avanzamos. Seguimos al capítulo 8, versículo 1. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Y recordarás todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para refinarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, otra orden que el Señor nos está dando, recordar todos los días el camino por el cual me está llevando el Señor. Recordar que yo venía de ser esclavo de las tinieblas. Recordar que mi condición natural fue rechazar a la luz. Recordar que mi condición natural fue irme a comer con los cerdos. Recordar todos los días eso. Recordar que, como vimos en Malaquías, si no somos consumidos es porque Él no cambia. Y como tienen en pantalla, si estamos libres
es por la promesa que hizo a los padres. Nada más, por puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escogió? No sabemos. ¿Por qué a nosotros y no al hermano de la esquina o a mi vecino? No sabemos. Pero, y estamos aquí, no nos enorgullezcamos. De modo que el Señor también nos dice que si hemos entrado de gracia a la promesa, no creamos que no podemos ser sacados de nuevo. Si las hojas naturales fueron desgajadas para que nosotros seamos injertados, tengamos cuidado, que podemos salir. Entonces avanzamos hasta el capítulo 11 para entender esta idea de cómo podemos salir de la promesa. ¿En qué sentido? Vamos a completar la idea para que no se malinterprete. Capítulo 11, versículo 8 al 12. Han puesto como título Bendiciones de la tierra prometida. Guarden pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que sean fortalecidos y entren y posean la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entran para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde han salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortalizas. La tierra a la cual pasan para tomarla es tierra de monte y de vegas, que bebe las aguas de lluvia del cielo. Tierra a la cual el Señor tu Dios, aquí viene lo importante, escudriña. El sentido de cuidar, como han puesto en nuestra traducción, se enfoca más a cuidar de peligros externos. Es decir, el Señor se pone en la puerta y no permite que nadie más entre. Pero el sentido de escudriñar habla de una vigilancia interior. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que hemos entrado a la promesa de llegar a su reposo, a la Jerusalén celestial, en caso de que estemos delinquiendo, el Señor no va a tener reparo en ponernos un momentito afuera a ver cómo nos va haciendo lo que queremos. ¿Por maldad? No. Para humillarnos y para refinarnos, para que sepamos que es por nuestro bien. Es un proceso disciplinario para que aprendamos qué significa realmente estar afuera, qué significa basarnos por nuestros propios principios, qué significa apoyarnos en nuestra propia prudencia. Entonces, ¿cuál es la idea? He ingresado a la promesa de Dios, muy bien, he empezado a andar en su palabra, genial. Y un día de esto se me raya el cassette y quiero averiguar cómo se siente el mundo, por las razones que sean, trabajo, vicios, no creerle a Dios, etcétera, etcétera. El Señor no va a consentir aquellas situaciones dentro de su tierra. Si sacó a los gentiles antes por manchar la tierra que Él les dio, ¿volverá a hacer lo mismo con nosotros si es que no tenemos respeto por sus mandamientos? No estamos exentos de esa regla. Ahora que así como salimos tiene la potestad de volvernos a ingresar, sí. Y no estoy diciendo que se pierde la salvación. Sí, no es lo mismo. Sino que vamos a experimentar lo que afuera tiene que pasar, lo natural, que es destrucción y muerte. Ahora, no podemos estar jugando toda la vida a entrar y salir. No podemos pasar abusando de la gracia del Señor. Vamos a abrir Romanos 2:4. Él que nos ayude con la lectura. Romanos capítulo 2, versículo 4. Amén. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
no nos arrepentimos de nosotros mismos, sino porque la benignidad del Señor nos guía a eso, porque Él sale al encuentro. Entonces, ignoramos de esa las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Vamos a estar ignorando eso toda la vida, jugando a que entramos y salimos de la promesa. Cuidado, porque un momento podemos salir y podemos quedarnos, quién sabe cuánto tiempo comiendo entre los cerdos, hasta que nos demos cuenta que afuera no es un buen lugar y digamos como el hijo pródigo. En la casa de mi padre hasta un jornalero come mejor que yo. Vamos a ver cómo nos va volviendo. Y a pesar de eso dice que el padre no lo recibió mal al hijo, sino que hizo una fiesta. Pero es que eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No quiere que vivamos 40 años en miseria para recién darnos cuenta que con Él está la vida. Por eso dice, recuerda, ten presente todos los días de tu vida cómo te saqué de Egipto. Entonces, esto, como dijimos, es una figura de la Jerusalén celestial. De modo que sin santidad nadie verá a Dios. No importa cuánto tiempo hayamos andado, cuántos mandamientos hayamos guardado en nuestra vida, si es que en determinado momento se nos raya el cassette, vamos a ser humillados y refinados, hasta que aprendamos que del mundo no se puede hallar ningún beneficio. Y también, como está escrito, ningún incircunciso entrará en ella. Una vez que hayamos llegado a la Jerusalén celestial, ya no va a haber ni siquiera ocasión de equivocarse, ni la más mínima probabilidad, porque el pecado fue derrotado. Pero eso implica también que habremos pasado un proceso muy grande de refinamiento. Vamos a seguir en el versículo 12 de Deuteronomio 11. Tierra de la cual el Señor tu Dios escudriña, siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Entonces, no hay canitas al aire. Una vez al año sí hace daño y puede ser determinante para el resto de nuestra vida. Sí, como está escrito en Salmo 121, no se adormecerá ni descansará el que guarde Israel. Y eso implica guardarnos también de nosotros mismos. Que si en un momento empezamos a atentar contra el pueblo por nuestra actitud, también el Señor en su amor va a derramar su disciplina. Entonces, ojo con este versículo. Tierra de la cual el Señor tu Dios escudriña siempre. Están sobre ella los ojos del Señor tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Entonces, comentario final. Si empezamos a guardar mandamientos nada más porque sí, nada más porque quiero parecer más justo, y no ponemos la mirada en el autor y consumador de la fidelidad, que es nuestro Señor Yeshua, estamos en vanidad de vanidades. Porque ya no estamos siguiendo al justo, sino a mi justicia. No importa cuántos versículos me aprenda, si es que yo no soy imitador del Señor Yeshua en mi andar, estoy pasando el tiempo. Estoy enorgulleciéndome, enalteciéndome, y a fin de cuentas voy a olvidarme de Dios, como leemos en el versículo. Nuestra meta es parecernos al Señor. Y para eso vivimos, para eso andamos y para eso existimos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de terminar? ¿Todo quedó muy claro? Espero que sí, espero no haber hablado por hablar y me haya podido dar a entender bien. Si no hay preguntas, procedamos a bendecir este momento. ¿Alguien desea ayudar con la bendición?